Buenas noches a todas, chicas. Bienvenidas nuevamente a La Joven Integral. Gracias por estar con nosotras un lunes más. En el estudio del día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del amor hacia los enemigos. Las que pues vienen acompañándonos hace un tiempo saben que este año estamos abordando el tema de mi vida práctica con Jesús, hablando sobre los evangelios. Y hoy Carmen y Anita nos van a compartir un poco más específicamente sobre esta parte que es el amor hacia los enemigos. Ojalá podamos aprender mucho, que el Señor hable a nuestros corazones y realmente podamos aprender de lo que Él tiene preparado para cada una de nosotras el día de hoy. Adelante, chicas. Muy buenas noches a todas, chicas. Como decía Gaby, hoy vamos a iniciar, a continuar con este tema del amor hacia los enemigos. Es una decisión consciente de amar. Vamos a verlo en pasajes en los evangelios acerca de este gran ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó. Y vamos a empezar eh, con con un relato del Señor Jesús, un suceso que el Señor Jesús eh, vivió, donde Él anuncia su muerte y donde también vemos a donde personajes que vamos a ver ahorita en las escrituras, eh, digamos que los podemos considerar sus enemigos. Entonces vamos a ver, en la siguiente diapo vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver, acá hay tres pasajes paralelos, pero yo voy a leer en Mateo capítulo 16, capítulo 20, versículo 21 nos dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces aquí vemos que el Señor Jesús eh, hace un anuncio de su muerte. Empieza a declarar a sus discípulos lo que era necesario, lo que iba a suceder, y a dónde iba a ir, y lo que iba a padecer y lo que iba a sufrir, y de la manera que iba a suceder. Entonces vemos cómo el Señor Jesús inicia con esto, inicia dando esta declaración, dándonos a entender que van a intervenir muchas personas eh, mientras sucede, mientras llega, y él va a cumplir su misión, la cual ya estaba encomendada. La siguiente, por favor. En el Evangelio de Lucas, este pasaje paralelo a lo que leímos nos dice, eh, él, hablando con los discípulos, decía que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Vemos que en el Señor Jesús ya había un conocimiento pleno de lo que iba a padecer, ¿cierto? Eh, Él ya sabía los planes que iban a hacer, a planear en su contra, y sabía quiénes eran los que iban a ejecutar, los que iban a llevar a cabo ese plan, ¿cierto? Para
para cumplir el fin que tenían ellos, que era la muerte del Señor Jesús. Pero vemos que aún el Señor Jesús, sabiendo todo esto que iba a padecer, que iba a suceder, Él, él decidió avanzar, él decidió continuar y cumplir la voluntad que ya estaba establecida por su Padre. Entonces, ese amor se demuestra en su obediencia, en la voluntad de morir por todas esas personas que le hacían mal. Entonces, vemos que el Señor Jesús nos está enseñando con esto que gran muestra de ese amor eh, eh, por los enemigos, por todas esas personas que le quieren hacer mal o personas que de pronto eh, nos quieran hacer daño. Él decidió obedecer y cumplir la voluntad del Padre, aun sabiendo todo lo que iba a sufrir, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede con estos líderes religiosos. Eh, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, nos describe qué sucedía con estas personas, que, de qué se trataba el plan contra el Señor Jesús y por qué razón lo querían hacer. En Mateo capítulo 26, desde los versículos del 13 en adelante, nos dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, bueno, vemos que estos principales sacerdotes, los escribas, pues se y reunieron para armar el complot. eh, Había una preocupación en ellos, ¿cierto? Ellos estaban buscando la forma de prender, de buscar por medio de testimonio falso, de engaños, eh, para, para poder prender al Señor Jesús, para poder acusarle, ¿cierto? Ya que el Señor Jesús, eh, sin pecado, no había dado ningunos motivos, no tenía ninguna razón para, para que sea prendido. Eh, entonces ellos tenían un miedo también, en cierta forma, de perder el estatus que ellos tenían. Para, sabían que el Señor Jesús se había hecho muy popular y que muchas personas le seguían. Entonces ellos pensaban que, que entonces ellos podían perder como ese estatus que ellos tenían como líderes, porque entonces gran cantidad de personas estaban siguiendo mucho más al Señor Jesús. Entonces ellos tenían ese miedo y, y pues buscaban su propia seguridad. Por en cambio, vemos que el Señor Jesús tenía otro plan, ¿cierto? Él eh, ya tenía claro y convencido del el plan que se iba a ejecutar y que él iba a cumplir y que toda su entrega, su voluntad adquirida por el Padre, principalmente por el amor eh, a ellos y a todos, ¿verdad? Al mundo entero, para poder cumplir esa gran misión y el propósito de la salvación de toda la humanidad. Entonces vemos estos diferentes propósitos, estos conflictos eh, por parte de los líderes y por parte del Señor Jesús.
Bueno, este versículo que nos presenta Lucas, capítulo 23. ¿Verdad? Esta expresión del Señor Jesús, eh, cuando, cuando ya estos líderes han ejecutado ese plan de la crucifixión al Señor Jesús, estando en esa condición, estando crucificado, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, el Señor Jesús sabía eh, que en estas personas había una ceguera espiritual, y en lugar de retribuir mal contra estas personas que le estaban haciendo un daño, él oró por ellos. Entonces, aquí el Señor Jesús eh, nos presenta nuevamente la oración, nos enseña la importancia de orar por nuestros enemigos, orar por nuestros transgresores, orar por aquellos que continuamente están pensando en hacer mal y mal a las personas. Entonces el Señor nos pide que oremos por esas personas. Y qué gran ejemplo, ¿verdad? Allí, a punto de ya morir, el Señor Jesús hace esta oración. Entonces, hermoso ver eh, y pensar y meditar que el Señor nos pide, nos los discípulos en los evangelios, que debemos orar por todos ellos. Bueno, chicas, una vez, bueno, ya hemos explorado la parte, ¿sí me puede escuchar bien? Sí, ok. Bueno, una vez hemos explorado la decisión de Jesús de amar a aquellos que habían conspirado contra él, aquellos que habían planeado este complot para básicamente matarle. Veremos el amor del Señor Jesús representado en su actuar. ¿Qué hace el Señor Jesús en cuanto a aquellos que buscaban su mal? Para esto vamos a ver los relatos de la traición de Judas. El Señor anuncia la traición de Judas, y también en Juan 13 tenemos el relato de cuando el Señor lava los pies de sus discípulos. Ahora, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22 son pasajes paralelos. Vamos a leer esta vez en Lucas del 1 al 6, yo lo voy a leer. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números, el cual era uno del número de los 12. Y este fue, hablando de Judas, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría al Señor Jesús, ¿no? Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ahora, aquí en este pasaje no menciona la cantidad, pero sabemos que por otros relatos fueron 30 piezas de plata. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Bueno, primeramente quiero que nos detengamos a observar la actitud de Judas. Judas, a diferencia de los ofensores de los que hablaba Dianita, de aquellos que habían armado este complot, de estos que se nos menciona aquí, de los jefes de la guardia, de los sacerdotes, Judas tenía una relación mucho más íntima con el Señor. Él había presenciado los milagros que el Señor había realizado, cómo él había sanado a personas en necesidad, cómo les había recobrado su vida y cómo ellos habían recobrado su vida a través de lo que el Señor hacía, ¿no?
había estado de cerca con el Señor Jesús, había contemplado su gloria, como se nos habla en Juan 1, y el Verbo se encarnó y vimos su gloria. Eso lo escribe el apóstol Juan. Él había estado muy de cerca con el Señor. A pesar de todo esto, él había dejado que la maldad que él había cultivado en su corazón echara raíces. Y en el versículo 3, entonces se nos dice, y entró Satanás en Judas. El corazón de Judas había estado, o se perdón, Judas había dejado corromper tanto su corazón que ahora estaba bajo el gobierno de Satanás, el opositor del Señor, el enemigo del Señor y nuestro enemigo. Entonces, Judas en estos momentos se había convertido en el ofensor directo del Señor. Este pasaje de Lucas también nos menciona acerca de la institución de la cena, como les mencionaba antes. No, o sea, no se los mencioné. También menciona la institución de la cena y la celebración de la Pascua, que es cuando el Señor, lo voy a parafrasear para no consumir tanto tiempo, el Señor invita a sus discípulos a celebrar la Pascua e instituye la cena en ese momento. Y ahora me gustaría que observáramos un poco el contraste. Aún ante la gravedad y la perversión de Judas al vender al Señor por 30 piezas de plata, el Señor lo invita a su mesa, lo invita a celebrar la Pascua y lo invita en uno de los momentos más solemnes que los discípulos pueden tener, que es la institución de la cena, una práctica que nosotros realizamos aún hoy, ¿no? El Señor entonces no toma represalias contra Judas, y en cambio expone que él tiene pleno conocimiento de lo que Judas ha hecho. En el versículo 21 del mismo capítulo de Lucas dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Señor implícitamente le estaba diciendo, Judas, conozco lo que has realizado y te doy una oportunidad de arrepentirte. El Señor entonces también muestra la omnisciencia con respecto a los pensamientos más íntimos de Judas. Y en el capítulo de Juan 13, vayamos un momentico allá, Juan 13, que es el relato de cuando el Señor Jesucristo lava los pies de sus discípulos, el Señor eleva ese acto de gracia para con... Ay, ¿me puedes cambiar la diapositiva, por favor? Ajá, sí. El Señor eleva ese acto de gracia que ha tenido con Judas al compartir la mesa y dejar que comparta con los otros apóstoles, y ahora entonces lava los pies de todos los discípulos sin omitir los pies de Judas. Ahora, este acto aquí a mí me pareció muy interesante porque investigando acerca de pues, la parte cultural, las personas que realizaban este acto eran las de menor rango en una casa. La persona con más insignificancia en una casa era la que realizaba este acto de lavarle los pies a los demás. En ese tiempo, un maestro no hacía eso porque era considerado una bajeza. Ahora, entonces, teniendo en cuenta, el Señor, el mismo Rey del universo, lava los pies de aquel que ya lo había vendido, teniendo pleno conocimiento de lo que había realizado. Este es un principio que lo tenemos y que el Señor lo manda más adelante a través de Romanos 12:20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. El amor del Señor es tan desmedido que aún hace bien a aquellos que le ofenden y le maltratan e intentan destruirles. Y este amor no depende de cuán merecedor sea el receptor de esta bendición. Judas no merecía esto, nosotros tampoco merecemos la gracia del Señor, y aún así, estando enemistados con Él, estando enemistados con el Padre, Él ofrece un plan de gracia. ¿Me puedes pasar la otra diapositiva? Bueno, ahora, a través de todo lo que hemos aprendido el día de hoy acerca de la voluntad para amar a nuestros ofensores y nuestro comportamiento hacia ellos, debemos tener en cuenta principalmente que esto no es algo que se nos dé a nosotras naturalmente. Nosotras no tenemos esa capacidad por nuestra propia naturaleza
a hacer lo bueno. Sin embargo, al ser adoptadas como hijas de un padre que es tan benévolo como para hacer las cosas buenas con los malos, dice la palabra que él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Al tener esa identificación y ser adoptadas con él es que podemos adoptar o adquirir esa, digamos, esa super habilidad o sí, esas herramientas para poder actuar con bien con nuestros ofensores. Ahora, nosotros también tenemos un llamado a ser imitadores. No sé si alguien me puede colaborar con Primera de Pedro 2, 21 y 23. Gaby, ¿me puedes leer ese versículo? Y otra persona, Brigitte. Efesios 5, 1 y 2, por favor. Dice Primera de Pedro 2, 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gracias. Y ahora Efesios, por favor. Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Listo, gracias. Bueno, entonces a través de estos versículos de Primera de Pedro vemos el ejemplo de servicio del Señor Jesús, quien aun cuando le maldecían no respondía de la misma manera. Y en Efesios 5:1 entonces se nos llama a ser imitadoras, en este caso de Dios, como hijas amadas. Entonces, no se trata de lo que nosotros podemos realizar por nosotras mismas, sino cada vez que nos realizan esas cosas que nos hieren, ir al Señor y acudir y pedir por ese amor que Él tuvo para con Judas, que Él tuvo para contra estos sacerdotes, contra los líderes, con los líderes religiosos, y pedirle que ese mismo amor que Él tuvo para con ellos fluya en nuestras vidas. Siguiente, por favor. Y por último, bueno, casi por último, tenemos otro versículo que se relaciona con esto que acabo de decir, que está en Lucas. Yo lo voy a buscar, Lucas 6:35. A ver. Que es el pasaje del Sermón del Monte, ¿no? Cuando nosotros veíamos el Sermón del Monte, que también me correspondía a mí, veíamos que el ciudadano del reino, el seguidor del Señor Jesús, debía, a diferencia de las personas del mundo, debía amar a sus enemigos y actuar de buena manera para con ellos. Bueno, dice el versículo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El Señor aquí básicamente establece el estándar con el que nosotros nos debemos comparar. Si el Altísimo es benigno para con los ingratos y malos, nosotros en semejanza y en una vida que trate de replicar eso, debemos hacerlo también. Debemos actuar con benignidad y con bondad para aquellos que son ingratos y malos. Siguiente. Bueno, esta parte es de Dianita. Bueno, continuando con nosotros ya vamos a leer un versículo que nosotros lo llamamos la regla de oro del amor. Vemos que los maestros judíos, digamos, tenían normas de comportamiento, ¿verdad? Y para el Señor Jesucristo también nos enseña por medio de su palabra la voluntad acerca de lo que nosotros
Él quiere que hagamos y cómo nos comportemos, ¿verdad? Entonces, vemos que eh, ellos decían, no hagan a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31, nos dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, esta es la llamada regla de oro del amor, y con ella debemos guiarnos en la vida como una norma de comportamiento. Lo que el Señor Jesús eh, nos propone, nos dice aquí, es bastante exigente, no es simplemente este, no, pues, no obrar. Lo que se pide, nos dice es que nosotros debemos actuar como nosotros queremos que pues también hagan con nosotros. El Señor Jesús también en en el capítulo 12 de Romanos, nos dice, este versículo me gusta muchísimo porque es la gran muestra de lo que el Señor hizo. Nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, es la medida con la que tenemos que compararnos. Ese amor que el Padre tiene para con todos tiene que ser ese ejemplo que nos motive a imitarlo en nuestra relación con los hermanos. El Señor Jesús no actuó con mal, no devolvió mal al mal que le estaba, no correspondió con mal hacia lo que le hicieron, al contrario, él venció con el bien el mal, que es lo que nos dice este versículo. Vemos también el Señor Jesús nos dice obrar antes de que lo pidan. O sea, se trata es algo más exigente todavía. Es lo que nos dice es que se obre antes de que el hermano lo pida, ¿cierto? Tener esa disposición, esa atención, ¿cierto? Por los demás, por los hermanos. Y es un acto de amor superador que promueve también a una mejor convivencia, a mostrarnos como verdaderos creyentes. Es un acto total de amor desinteresado, porque de hecho no sabemos si el prójimo, el hermano, la persona, cualquiera que sea, nos va a devolver esa acción. Entonces debe ser algo totalmente desinteresado, el actuar con bien eh, con todas las personas, ¿cierto? Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo con su gran ejemplo. También vemos ejemplos en la escritura de otros personajes, pero principalmente nos centramos aquí en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, que ojalá podamos aprender ese versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bueno, y por último, pero no menos importante,
Yo sé que cuando hablamos de estos temas, quizás esta parte o sea, es un poco obvia, pero para llegar a cumplir con esto que el Señor nos manda de amar a nuestros enemigos y hacerles bien, primero necesitamos tener una transformación interior. No se trata de una mejora del carácter de una persona, no se trata de un simple esfuerzo que nosotros hacemos por convertirnos en mejor personas y ya, sino que para que nosotros podamos seguir ese estándar, debemos estar reconciliadas con el Señor. Cuando nosotros tenemos esa transformación interna, entonces esos frutos salen, digamos que de manera como consecuencia de esa decisión que hemos tomado. Este es un mandato para quienes somos nuevas criaturas. Una persona, y de hecho eso se menciona en el Sermón del Monte, una persona del mundo no puede amar a su enemigo, se le hace difícil. Para él amar a una persona que quiera, a un familiar o a la persona que le hace bien es algo sencillo, puede hacerle bien, pero para hacerle bien a aquellos que le han hecho mal es algo difícil, no es algo que se dé con tanta facilidad. Y es pues la huella o la marca diferenciadora que el Señor pone en el Sermón del Monte entre los que no son creyentes y los que sí son sus seguidores. Y pues con esto damos por terminado la sesión de hoy. Muchas gracias, chicas. Bueno, creo que realmente fue un mensaje muy práctico y que realmente podemos meditar en ello. Como decían las chicas, no es algo fácil, no es algo que surja naturalmente en nuestro interior, pero definitivamente sí hemos sido transformadas por la obra del Señor Jesús en nuestro corazón. Podremos hacerlo no por nuestras fuerzas o por la capacidad que tengamos, sino realmente por Él, por su presencia en nuestras vidas y por cómo podemos ver que Él lo ha hecho, ¿sí? Y pues finalmente el objetivo de los evangelios también es poder mirar a Cristo y poder imitarle, aprendiendo realmente cómo Él pues hizo las cosas, ¿cierto? Y por lo menos en este aspecto del amor hacia los enemigos creo que es algo muy práctico, que tal vez los enemigos que nosotros tenemos hoy no son el tipo de enemigos que el Señor Jesús tenía, pero definitivamente sí hay personas que pueden estar a nuestro alrededor o en algunas áreas de nuestras vidas con las que nos puede costar tratar o saber cómo mostrar ese amor que Dios ha depositado en nosotras. Entonces, ojalá podamos en este sentido colocarlo en práctica y que pues sea el Señor ayudándonos, ¿cierto? A que, como decían las chicas, podamos mostrarlo a Él y que sea realmente, pues bueno, una evidencia de lo que ya sucedió en nuestro interior, lo que podamos hacer hacia las demás personas. Esperamos que realmente pues haya sido mucha bendición para todas el mensaje de hoy y que el Señor haya hablado a nuestros corazones. Muchas gracias.